Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. Buenos días, amados. Sean todos bienvenidos. Es un gusto poder estar aquí otra vez. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor Jesucristo. Y el deseo del corazón de Dios es que tú escuches hoy su voz, ¿sí? Que sea el Espíritu Santo de Dios el que venga hoy, trate contigo, trate con mi alma. Entendamos por la renovación del Espíritu las cosas que son en Cristo verdaderas. Amén. Vamos a seguir con el tema, el reino de los cielos se ha acercado. El título de esta enseñanza es un reino que vence la muerte. ¿Sí me pueden apoyar, hermano? No está agarrando. El título es un reino que vence a la muerte. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos ayude a todos. Amén. Dios, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Pedimos humildemente tu Espíritu Santo, Señor, hoy nos visite, nos redarguya, Señor, nos haga ver el pecado de incredulidad, nos haga ver, Padre, el juicio venidero, Señor, pero sobre todo, Señor, que nos haga ver a nuestro Señor Jesucristo vivo de entre los muertos, Señor. Esa obra solo la haces tú, Señor Espíritu Santo. Pido humildemente me ayudes, Señor, ruego, Señor, que sea instrumento en tu diestra, Señor, y que seas tú muy exaltado y muy glorificado en este día, Señor. Y de los que aquí estamos, Padre, hoy haya fe para salvación, Señor. Hoy encuentres buena tierra, Señor, gente que oró, gente que viene con necesidad de ti, Señor. Gente que ha pedido, Señor, que trates con su vida hoy, Señor. Así sea, Padre, en el nombre de Jesús, y en ti esperamos, Señor. Y en ti confiamos, Padre Santo. Amén. Ok, ahí está. El tema es un reino que vence la muerte. Amado, hemos estado hablando de las cosas eternas. Hemos estado con la ayuda de Dios manifestando la verdad que hay delante de nosotros, que es la eternidad, ¿sí? Está en ti, está en mí que lo creamos, está en ti y en mí que meditemos en ello, está en tu alma que tiene necesidad de la verdad, ¿sí? Y está en tu alma que desee que Dios se manifieste a tu vida, ¿sí? No hay un hombre humano que pueda revelarte la deidad de Cristo. No hay un predicador, no hay un pastor que pueda hacerte ver a un Cristo resucitado entre los muertos. Eso es obra exclusiva del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y qué importante es, amado, que tú hoy puedas ver a Jesús. Amén. Un Cristo poderoso, un Cristo que no fue derrotado. Al contrario, vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo el Cristo que hoy te presento y que las Escrituras hablan de Él. Amén. Vamos a ver 3 puntos, hermano. ¿Qué es la resurrección? Sí, vamos a verlo con un texto muy sencillo, algunas definiciones. Vamos a ver los enemigos de la resurrección. Desde tiempo atrás ha habido enemigos de la resurrección. El Antiguo Testamento habla de la resurrección. Y vamos a ver los testigos, aquellas personas que han estado en el momento indicado delante de un Jesús dando su vida por ti, pero también testigos de un Cristo que al tercer día se levantó entre los muertos. Amén. Ok, vamos a tener un texto base, un texto hermoso. Un texto en el cual tu servidor encontró a Jesús. Juan 20, 24 al 29 dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aquí Jesús está resucitado ya. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere
en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Eso lo estaba diciendo Tomás, ¿sí? 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amado, Dios se ha manifestado durante todo el tiempo de muchas formas, y esta parte es la más gloriosa de Dios, su Hijo resucitado de entre los muertos, ¿sí? En esta parte un servidor le creyó a Dios, y esa fe fue contada por justicia, porque creí lo que Dios hizo en la vida de Cristo, ¿sí? Lo que Dios espera de ti es que le creas. Dios no espera que veas otra vez a Jesús resucitado. Jesús ya está vivo, Jesús está a la diestra de Dios. Dios quiere que le creas, y cuando tú le crees, esa fe te es contada por justicia. Y en ese momento el Espíritu Santo llega a tu vida. La importancia de que el Espíritu llegue a tu vida. Amén. Entonces, ¿por qué este texto? Si tú ves la pregunta de Tomás, dice: si no metiere mi dedo en su mano y mi mano la mete en su costado. Tomás, yo lo entiendo así: Pedro, tranquilo, mi estimado. Yo vi a Jesús en esa cruz. Yo vi a Jesús desnudo, todo sangrado, con la corona de espinas, golpeado, irreconocible. Yo vi a Jesús cuando lo clavaron. Y vi al Señor Jesucristo cuando lo descendieron y fue y lo sepultaron. No me puedes decir que está vivo, porque yo lo vi. Testigo ocular soy, Pedro, de que Jesús está en esa tumba. Y cuando el Señor Jesús se presenta en gloria diciendo: hey, he aquí, vivo yo, dice el Señor. Y le dijo: mira mis manos, mira mi costado. Y cree que todo lo que has vivido conmigo es verdad, y hoy lo cumplo. Y 2 palabras que dijo Tomás son 2 palabras que no se los puede decir a un hombre común. Le dijo: Señor mío y Dios mío. Porque veo y toco, creo. Y en la parte final dice: bienaventurados, muy felices aquellos que no vieron, pero creyeron. Amén. Y un servidor levantó sus 2 manitas y le dijo: Señor, con lágrimas, yo te creo, Jesús, que vives. Yo no te vi, yo no te toqué, pero yo creo que estás vivo. Yo creo que venciste a la muerte. Yo creo que estás en los cielos escuchando, viendo y entendiendo todo lo que pasa en mi corazón. Yo te creo, Señor. Y fue suficiente para que el Espíritu llegara a mi vida. Pero se llama fe, amado. Lo que honra a Dios es fe. Y si tú vienes a este lugar, tienes que venir con la fe suficiente para lo que el Espíritu te muestre, le crees. Y levantes tu mano y digas: Señor, yo creo, Señor. No sé los demás, yo te creo. Para que agrades a Dios. Amén. Ok. Hay una parte que es de introducción. No se ve. Si quieres te la dejo ahí, pero es para que yo la lea y te la lea. Dice: de las personas que han constituido una religión o una forma de pensar filosófica, uno solamente hace la diferencia. Esa persona se llama Jesús, ¿sí? Ahorita te voy a leer esos 2 textos. Uno es Juan 10, 30 y 33. Dice así:
Si tienes Biblia, adelante, lo puedes buscar porque no está en los acetatos. Juan 10:30 dice así. Dice el Señor Jesús: yo y el Padre, uno somos. ¿Sí? Y luego los judíos, dice ahí, tomaron piedras y quisieron apedrearlo como estaban los mandamientos. Y Jesús le dice: ¿por qué me vas a apedrear? Dime por qué. ¿Por qué obra me vas a apedrear? Y ellos les dicen en el 33, dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. A diferencia, amado, de todas las religiones que tú conozcas, creas e ignores, porque así somos a veces, no sabemos cuántas hay y de qué se trata, pero de todas ellas, o las más famositas, pongámosle así, ninguno de los fundadores dice ser Dios, ninguno de los fundadores está vivo, ahí está la tumba y ahí están sus huesos y ahí lo siguen venerando, ¿sí? Y ni uno de ellos se levantó de los muertos y está sentado a la diestra de la gloria del Padre. Amén. No hay una sola religión, por eso la diferencia es Jesús, el Hijo de Dios, en tu vida. ¿Sí? Si tú quieres una religión, escoge la que quieras, pero ninguna te va a llevar a Dios. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dijo claramente a todos los que estaban ahí y a ti que estás aquí: nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús. Amén. Entonces, dice así, seguimos en la introducción. De los demás, o sea, de las otras religiones que fundan los hombres, dice: Abraham, padre de la fe y de la religión judía, murió y no es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Moisés, profeta y legislador del pueblo hebreo, tampoco es Dios. ¿Sí? Fue una persona que habló con Dios, fue una persona que testificó de Dios, lo vio cara a cara, pero tampoco es Dios. ¿Sí? Luego dice: Mahoma, fundador del Islam y profeta del Islam, murió en el año 632 después de Cristo, y ahí están sus huesos, y tampoco es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice así, los gurúes hindúes, el famoso yoga, ¿sí? La gente que es se dedica a esto. La religión hindú empezó en el año 2000 antes de Cristo, tiene una religión politeísta, muchos dioses, y todo iba principalmente al ocultismo. No hay en esa religión un Dios verdadero. Hay muchos y él escoge el que tú quieras, ¿sí? Pero no hay un Dios verdadero que les dé perdón de pecados y vida eterna. ¿Sí? Buda, que significa iluminado, su nombre verdadero es Siddhartha Gautama. Murió en el año 480 antes de Cristo. ¿Y qué crees? Allá están sus huesos y no es Dios. Cuando los judíos que tenían la profecía, que tenían las escrituras y que habían de manera personal escuchado el mandamiento de Jehová, Dios de los ejércitos, Dios le dijo al pueblo: yo visitaré a mi pueblo y trataré contra oveja y oveja, ¿sí? Y sabrán que yo soy Jehová. ¿Sí? Yo dice el libro de los Salmos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesucristo se presenta ante los judíos y hebreos y le dice: yo soy el buen pastor. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que empezaron ellos enseguida? Jehová es el buen pastor. No puede haber dos buenos pastores. ¿Estamos de acuerdo? Solo hay uno. En ese momento Jehová se estaba haciendo presente delante de su pueblo en la persona de Cristo. ¿Sí? Y si tú puedes ver ahí, hay muchos textos que pudiera sacar, pero voy a hablar un tema importante que es la resurrección entre los muertos. Hay una persona donde Jesús le dice, le abre los ojos y le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Dime quién es para que lo adore. Está enfrente de ti y el que habla contigo, ese es. Y le adoró ese hombre adoraba a Jesús.
Un hombre natural no puede recibir adoración de otro. Los apóstoles, cuando se inclinaban las personas, decían: jeja, levántate, soy hombre igual que tú. Cuando los profetas agarraban y por la visión de Dios, está Daniel que cayó de rodillas delante de la presencia de Dios. Está Juan cuando subió al cielo y vio a la visión del Apocalipsis y vio al ángel y se postró del ángel: hey, levántate, soy consiervo tuyo, tranquilo. Solo hay uno que se le tiene que hacer adoración: a Dios, al que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. Entonces tú puedes ver en esta poca información que yo te pongo que no hay una religión donde el fundador diga: yo soy Dios y en mí está la vida y en mí está el perdón de pecados. Jesús mismo, cuando entró al mundo, de la boca de Juan Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Así fue introducido la persona de Cristo. Y qué importante es que entiendas que el Señor Jesús vino con un propósito. Nació para ser rey, pero nació de una virgen que el Espíritu tomó para que naciera Jesús. ¿Sí? Y dice el libro de Mateo 1:21: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si desde el Antiguo Testamento lo que nos separa de Dios es el pecado, lo puedes ver en Adán y Eva. Jesús vino para romper esa maldición y esa separación entre Dios y los hombres. Amén. Entonces es importante que veas a un Cristo vivo de entre los muertos para que entiendas de parte de Dios qué es lo que Dios quiere contigo. Vamos a ver el primer punto, que es la resurrección. Texto base, texto sencillo, Juan 11, 23, 25. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí tienes que operar fe. Tienes que creer eso que dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Entonces, tú puedes ver que ¿qué es resurrección? Vamos a la definición sencilla también, para que veas lo que te está diciendo Jesús. Resurrección es acción, hecho o acto de resucitar o volver a la vida. En especial, te pongo un ejemplo, la de Jesucristo en la religión cristiana. ¿Qué es resucitar? Hacer que una persona muerta vuelva a vivir. ¿Sí? Y lo tenemos que entender, amado, de la forma que Dios lo dice. Cuando tú y yo practicamos el pecado y estamos mintiendo y estamos en fornicación y estamos en codicias y entramos en malas palabras y estamos odiando y maldiciendo, tu alma está en pecado, estás viviendo bajo maldición. Cuando Jesucristo llega a tu vida, dice: estando muertos en delitos y pecados, Dios le dio vida juntamente con Cristo. Cuando tú crees en el Señor Jesús, dice que tu pecado te es perdonado, es cubierta tu falta y hay vida eterna en ti. El Espíritu eterno está contigo y no muere el Espíritu vive para siempre, tu alma vive para siempre. ¿Sí estamos entendiendo? Es Dios en la persona de Cristo que te da vida. Nos perdona el pecado, seguimos viviendo, pero cuando vayamos a la tumba, nuestra alma y espíritu van a Dios, porque el Espíritu está con nosotros. Y el Espíritu lo que hace es darnos esa entrada al reino de Dios eterno. ¿Sí te acuerdas la escritura cuando dice que había un hombre que entró no vestido de boda? ¿Sí te acuerdas? Bueno, ese hombre no tenía el Espíritu Santo. Por eso el padre de familia: hey, ¿cómo estás aquí? ¿No estás vestido de boda? Dice que se quedó mudo. Bueno, tu entrada a esa fiesta, a esa boda, es el Espíritu Santo en ti.
Él es el que te va a llevar a ese lugar. Él es el que te va a dar la entrada al reino de Dios. Amén. Entonces tú puedes ver aquí, amado, que es volver a la persona a la vida. ¿Cuántas personas realmente estamos derrotados? ¿Cuántas personas verdaderamente estamos en pecado? Un servidor estaba en el peor grado de decadencia moral. Estaba hundido en mi pecado. Estaba en una depresión de 7 días sin comer, sin hacer nada por un problema de pecado. ¿Sí? Que la gente y el mundo le dice amor. No es cierto, el amor no hace nada indebido. Es un pecado que se está practicando. Es una maldición que había sobre mi vida y sabía que estaba mal. Pero no había una cura ni una solución hasta que en mi oscuridad ya estaba yo yendo a un centro de estudios bíblicos. Y recuerdo que en esa angustia, en domingo, dije, ahí voy a encontrar una respuesta para mi necesidad del alma. Y Dios es fiel. Cuando ve tu deseo y tu interés, Dios no tarda en contestar. Y en ese día Dios me dio la primera respuesta a todas mis necesidades y preguntas del alma. No estoy hablando económicas, ni físicas, ni nada por el estilo. Mi problema era mi alma eterna. ¿Sí? Y en ese momento escuché con fe porque tenía mucha necesidad de un problema aquí. Y solo Dios podía sanar esto que está aquí, que era una muerte. Y me dio vida juntamente con Cristo. ¿Sigamos entendiendo? Ok, ¿qué es un testigo, hermano? Importante, testigos, porque vamos a hablar de testigos. Persona que presencia una cosa o da testimonio de ella, en especial ante un juez. Cosa por la que se deduce la verdad de un hecho. En derecho es persona que, reuniendo las cualidades legales exigidas, depone en un procedimiento civil, criminal o de jurisdicción voluntaria sobre la certeza de unos hechos de los que tiene conocimiento. Por eso Tomás le dijo a los discípulos, yo estuve también ahí. No me quieran ver la cara, yo también vi al maestro. Yo también fui testigo de todo lo que le hicieron a nuestro Señor. No me vengan a querer contar cosas que no son ciertas. Si vamos entendiendo, Tomás fue testigo de la muerte de Cristo Jesús. Por eso él tenía la pregunta clara, mira, si él me enseña su mano y yo puedo ver los clavos ahí, y si todavía puedo ver el costado, lo que el soldado le hizo y le atravesó con una lanza, yo vi correr sangre y agua, y vi su cabeza entregar el Espíritu. Yo lo vi. Si yo pudiera ver eso, te voy a creer. Te voy a creer. Pero qué hermosas palabras de Jesús, qué hermosas palabras. Créeme que es una bendición. Muy feliz, 1000 veces feliz, extremadamente feliz. Aquel que no vio lo que tú estás viendo, pero cree en su corazón lo que está escrito. Y eso se llama fe, hermano. Fe en Cristo. Amén. Entonces vamos a ver los enemigos de la resurrección. Mateo 27, 62 al 66. Gente que no cree en la resurrección hasta el día de hoy. Dice, al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Quiénes eran? Dice ahí, los fariseos y los sacerdotes escucharon a Jesús, oyeron a Jesús, y sus achichincles le decían, oye, dice que va a destruir el templo y en 3 días lo va a levantar. Tardamos 70 años en hacer este templo. Él estaba hablando de su templo. Amén. Dice, bueno, aquí habla de resucitar, aquí dice
Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, diciendo, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, era gobernador en ese momento, ahí tenéis una guardia, y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Tú sabes qué es esto, amado? El sello romano era intocable. ¿Tú has visto alguna vez en una vinatería o en una oficina y ves unos sellos, unos papelitos blancos que dice SAT o HSPC, ¿no? Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Y por algún permiso, por alguna evasión, lo demanda. Entonces, para que no se vuelva a abrir, le ponen un sello, si es cortina, en las orillas de la cortina y en la puerta principal. ¡Ay de ti, muchacho! Si rompes un sello de esos y abres y te valga gorro el sello y entres otra vez a tu negocio o a tu casa. No sabes en el problema legal que te metes. Fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este sello era el sello romano. Pusieron la piedra, antes era con cera y le ponían el sello a que quedara grabado. Ay de aquel que osara violar el sello romano. ¿Sabes qué le pasaba? Todo Roma se iba sobre esa persona y no la contaba para vivir. ¿Estamos de acuerdo? Era algo fuerte. El soldado romano tenía ciertas características. Te dejo aquí, ay de ti si se te escapa el prisionero, porque si se escapa él, a ti te fusila. O sea, era vida por vida. El soldado romano sabía lo que le pedía. El soldado romano no jugaba como los mexicanos, que, oye, vete a velar y ahí lo ves en una, bien pelado. ¡Ey! Sí, no ha pasado nada, todo tranquilo. Cuidadito y te me duermes. No es como aquí en México. Por eso tenemos que tener un poquito de estudiar aquellos momentos en los cuales se dice esta escritura. Los soldados jamás se dormían en una velada. Más cuando el gobernador le decía, ve con ellos y obedece lo que se va a hacer ahí. Cuentas me das a mí, no a los judíos, a mí. El soldado romano era su César. Y era algo muy fuerte, amado, que un soldado cayera cansado y se durmiera. A veces la cabeza iba de por medio. ¿Sí? Entonces ahí le están diciendo, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Sellan y la guardia, ahí todos firmes toda la noche, hasta el tercer día. Porque el plan era ese, que el tercer día no se lo llevaran los discípulos. ¿Sí? Ok, fíjate lo que pasa. Eso sucede cuando el Señor Jesús es sepultado y llega el tercer día. Mateo 28, 3 al 6, están las mujeres para ir a poner especies aromáticas al sepulcro del Señor Jesús. Y dice que en ese momento descienden ángeles, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. ¿Por qué? Yo sé que buscáis a Jesús. Fíjate qué palabras dice el ángel. El que fue crucificado. El ángel también tenía testimonio de que el Señor Jesús había sido crucificado a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras rebeliones, a causa de nuestra maldad, por amor a tu alma. Testigos también fueron los ángeles. ¿Estamos de acuerdo? Dice después, no está aquí. Fíjate qué bellas palabras. Ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Sí? Entonces,
tú puedes ver aquí, amado, cómo los ángeles fueron testigos de la obra de Dios a favor tuyo, ¿sí? Cómo en ese momento la guardia no sabía de las cosas de Dios, como mucha gente no conoce las cosas de Dios. Dice que estaban temblando, pero Dios da la bendición a quien, a los que son temerosos de Dios. Dios da la bendición a quienes quieren buscar de corazón las cosas de Dios. A las mujeres digo, hey, no teman porque sé que buscan a Jesús. Cuando tú vienes a buscar a Jesús, no temes. ¿Por qué? Porque estás buscando estar en paz con Dios, porque estás buscando una relación con Dios, porque quieres que tu vida refleje a Cristo y no tener una religión más. Es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Amén. Entonces seguimos, y fíjate lo que pasa en ese suceso normal de cualquier país. Aquí en México, bueno, ya hay una persona que dice que se van a quitar lo que dice el amigo el cabeza de algodón, así le dicen, ¿no? Que se va a acabar la ¿qué? La corrupción. ¿Sí lo que dice? Bueno, fíjate de dónde viene también la corrupción. 28, Mateo 28, más adelante del 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. Fíjate lo que dice, colmillo. No fueron a Pilato, pues era su gobernador, ¿no? Fíjate lo que hicieron. Fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Es que vino un ángel y tembló y abrió la puerta y le platicaron todo. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, ¿qué hacemos, señores? Esto se va a evidenciar, pero prontito aquí. Algo tenemos que hacer. Y ahí está lo que hicieron. Dieron mucho dinero a los soldados. Y dime a qué soldado no le gusta que le digan, usted tranquilo, no diga nada. Usted calladito, así quiero que se quede, calladito. Hermano, ¿así son los soldados, sí o no? Cuando los ponen en la guardia. Hermano Apolinar, ¿cómo son? Calladitos. ¿Sí? Pero obviamente ya le habían hecho un gran favor, porque dice que le dieron mucho dinero. No te le dieron 30 monedas de plata como aquel que entregó a Jesús. Le dieron mucho dinero. No, ¿cómo crees? Vas a ver Pilato y nos va a mandar a hacer pedazos. Diciendo, le dieron mucho dinero diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y los soldados, ajá. ¿Y si se entera aquel? Dice después, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros los judíos y fariseos vamos a persuadirlo y a ustedes los pondremos a salvo. Y ellos, bien obedientes, al fin soldados, dice que tomando el dinero hicieron como se les había instruido, y este dicho ha sido divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Sí? Ahí está la mentira, hermano. Ahí está la corrupción. Ahí está el temor al hombre, no el temor a Dios. ¿Sí? Yo te explicaba, ay de ti si te duermes. Y ellos le dijeron, digan que se durmieron. Y el otro, no hombre, ¿cómo crees? Pero cuando le vieron el billete, tipo narcos, las facas de billetes ahí, tranquilo, nosotros vamos a persuadirlo, no le va a pasar nada, porque le van a dar otra lana al gobernador. Es obvio que si corrompió a estos va a corromper al otro. Y gobernadores corruptos casi no hay, ¿estamos de acuerdo? Casi no se ve, y menos aquí en México. Es difícil encontrar un gobernador que se corrompa con dinero. ¿Sí? Tú lo puedes ver, ahí está escrito. ¿Cómo se corrompe la gente? Prefieren temerle al hombre que temerle a Dios. Por el desconocimiento de Dios, esos gobernadores de los cuales tú y yo sabemos, esos gobernadores y presidentes, no sabes en el problema que se están metiendo delante de Dios. Eso es una ignorancia en el camino de Dios. Eso es una verdadera ignorancia de las cosas que Dios ya vio que hizo, pero no le pasa de día al hombre. ¿Qué es lo que ve?
su bienestar a corto plazo. Eso, amado, esto es algo eterno, lo que tú vienes a buscar aquí, para tu alma eterna. Amén. Entonces, ahí están los enemigos de la resurrección. ¿Quiénes más eran los enemigos de la resurrección? Las religiones, hermano. Las religiones se van a acomodar a tu concupiscencia favorita. Oye lo que te digo, Las religiones se van a acomodar a tu concupiscencia favorita. El libro de Timoteo creo que dice: tendrán comezón de oír y se impondrán delante de ellos predicadores que les hablen sobre los deseos de su corazón. Yo soy de aquí, ¿sí? Porque eso me gusta y si aquí me lo permiten, pues ya aquí me quedo. Así es. Dice la religión: en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Sí, le hacen un ejemplo a Jesús, diciendo de que una persona tiene que dejar herencia, se muere uno, se muere dos, se mueren 7, y los 7 anduvieron con la mujer. Y dice: ¿de cuál de ellos va a ser marido si todos estuvieron con ella? Y Jesús le dice: erráis mucho y no sabes cómo lees. Dice: en el reino de los cielos seréis como ángeles y no tenéis necesidad de casarte. ¿Sí? Aquí el propósito de casarnos, ¿cuál es, amado? Génesis 1 o Génesis 2, perdón. ¿Qué dice? Fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Por eso se casaron, para que la tierra se poblara de seres humanos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la religión te va a poner de a pechito lo que más te gusta. ¿Sí? Ahí tienes a los testigos de Jehová, hacen 1000 mandas. Pero eso sí, un dominguito acá familiar, y están en la chunchaca bailando cristianamente y no les mueve su cabeza. Se puede. Ahí ves a los mormones. Puedes tener las mujeres que puedas mantener. Dije: ya soy de aquí soy. Sí, pues un adúltero de corazón dice: aquí me quedo, mi estimado. Y puede andar con 2, 3 señoras, entre ellas se conocen. Pero eso sí, no les inviten un cafecito, porque no, espérate, no, eso es del demonio. Fíjate, lo que es tener una mente bien torcida, ¿no? A una cosa que no es pecado le llama pecado, y a la otra que es pecado le dice que no, que es permitido. Entonces las religiones hacen eso, amado. Las religiones por lo regular van en contra del mandamiento de Dios. El Señor Jesús mismo dijo: ustedes quitan el mandamiento y ponen sus tradiciones. Y desde el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra para ser visto por los demás, pero su corazón, una vez que llega a su casa, está muy lejos de mí. Los cristianos de domingo nada más, ¿sí? Entonces, amado, ¿por qué sucede eso? Porque nos falta algo. Uno, tener vida verdaderamente en Cristo. Si tú sabes que una persona está viva y lo amas, y si ya se manifestó a tu vida, ¿lo dejarías en la puerta? Hey, te vengo a visitar. Ahorita voy. Y pasan 2, 3 días y nunca fuiste. ¿Tú harías eso con una persona? Imagínate, yo amo mucho a mi padre, y que mi padre me diga después de 13 años, 16 años: ¿qué? Memo, soy yo, tu papá Víctor. ¿Cómo? Oye, le abro y me le pego ahí. Si siempre quise estar con él, créeme que en mi casa va a vivir el resto de su vida. Porque lo amo, porque quiero estar con él. Yo no puedo dejarlo ahí afuera o pasarlo. Ok, pásale, permíteme tantito, ¿no? Me voy a mi recámara, prendo la tele y aquel esperándome ahí. Yo no creo que tú hagas eso con una persona que amas. Sea tu padre, sea tu hermana, sea tu hermano, sea tu marido, sea tu hijo, sea quien sea. Yo no creo que tú hagas eso.
Y el Espíritu Santo viene y quiere que estés con Él. La Escritura dice que te anhela celosamente y quiere estar contigo. Y lo sabes, tu corazón lo sabe, tu conciencia lo sabe. ¿Qué le dices? Ay, Señor, permíteme tantito, voy a lavar los trastes y ahorita vengo. Y ahí está el Señor esperándote. Ay, Señor, voy a leer un poquito para ver de qué vamos a hablar. Y te vas a leer cuando Dios quiere que estés con Él. Dios quiere tratar con tu corazón. Dios quiere limpiarte las cosas que están mal en ti. Te las quiere mostrar porque no las ves. Él es bueno y es amable, es un caballero hermoso y te las quiere enseñar. Pero dice Jesús, la Escritura habla de mí y no quieres venir a mí para tener vida. Es exactamente lo que hacemos. Y si nuestro Jesucristo vive, y si nuestro Señor Jesucristo está resucitado entre los muertos, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué te está diciendo? Ponte a orar, hermano. Ponte a orar y busca a tu Señor, porque te quiere dar vida abundante. Amén. Entonces, tú puedes ver que la religión no te bendice. El que te bendice se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque un vivo oye, una persona viva ve, una persona viva entiende, una persona viva te responde. Una religión muerta jamás te va a responder sobre tu necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Jamás. Puedes hacerte 1001 ídolos y si de chiripa un demonio te contesta, te contestó un demonio, no te contestó Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos adelante y es importante que el Espíritu hoy nos revela a Cristo vivo entre los muertos y los testigos de la resurrección. Amén. Testigos de la resurrección. Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Dice así: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu Santo es Dios, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Te recuerdo lo que me pasó cuando vi la vida de Tomás en ese momento. Y dijo: Señor, porque meto mi dedo y porque meto mi mano, creo, Señor. Y el Espíritu me dijo: ¿tú crees esto? Yo creo, Señor. El Espíritu fue el que me convenció de esa verdad, porque es verdad. Y le dije: Señor, yo creo. Yo no te toqué, y si algún loco me pregunta: ¿tú lo viste? ¿Tú lo viste? Yo le voy a decir: no, pero sé que está vivo, porque el Espíritu me da testimonio que Jesús está a la diestra de Dios. Amén. Y es el Espíritu único el que tiene que tratar con tu vida, hermano. El Espíritu Santo de Dios. Invoca su nombre y dile: Señor Jesús, pido que tu Espíritu trate conmigo, Señor. Pido que tu Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en mi vida. ¿Y a qué viene el Espíritu Santo? A señalarte el pecado, la justicia y el juicio. Para que te vayas al infierno, pregunto. No, para que te arrepientas y encuentres salvación y vida en Cristo. Amén. Porque Jesucristo no vino a condenar, sino a que el mundo fuera salvo por medio de Él, por medio de la persona de Jesús. Amén. Entonces, el primer testigo de la resurrección es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo es omnipresente, y el Espíritu Santo no miente jamás. Amén. Seguimos. Primera de Corintios 15, verso 3 y verso 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. Es el apóstol el que empezó a predicar el evangelio a los gentiles y empezó a enseñarles lo que le fue enseñado. ¿Por quién? ¿Por los judíos y fariseos? ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Él tuvo un encuentro con el Señor Jesús y fue el Señor Jesús quien le dijo: hey Pablo, ¿a quién persigues? ¿No estás viendo lo que estás haciendo? Señor, ¿quién eres? Pues yo soy a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas. El caballo daba las patadas y atrás había un punzón, y cuando el caballo hacía eso ya dejaba de dar cosas o patadas, porque sabía que había una punta de castigo atrás de él. Dice: dura cosa es meterte conmigo, que soy Dios, mi estimado. Y Pablo lo entendió. Entonces dice que él empezó a predicar que lo que estaba escrito acerca del Mesías, acerca de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y desde el Antiguo Testamento Dios nos marca, Salmo 16, verso 9 y verso 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposa confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién está hablando ahí? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero ¿cómo debe ser un cristiano a la hora de entregar cuentas e ir a Dios? ¿Cómo debe de estar el cristiano? Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente. Esa es la victoria del cristiano, amado. Antes lo que más se predicaba era un Cristo vivo, un Cristo resucitado. ¿Se acuerdan de aquel que mataba en medio de dos ladrones y que se hizo una gran oscuridad y tembló? Y la gente oía y escuchaba esos rumores o esas historias. Aquel que mataron es el dador de la vida, y Dios Padre lo levantó de los muertos. Amén, decían ellos, y creían en el Señor Jesucristo. El carcelero de Filipos: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque tú estás cantándole a alguien y ese alguien te respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que fue y lo curó, y en ese momento le platicó todo acerca de la persona de Cristo. ¿Y qué hizo el carcelero y su familia? Creyeron en el Señor Jesucristo y fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y fueron salvos porque creyeron en un Cristo vivo, amado. Yo ya no puedo hacer ahorita negocios con mi amado Padre. ¿Por qué? Porque falleció hace 16 años. Jesús trató con él la semana última de su vida y sé que lo tomó para él. La esperanza mía es verlo, abrazarlo y decirle: ¿sabes cuánto te amo? Sí, hijo, sé cuánto me amas. Lo supe el último día de mi vida. Y Dios quiere que tú te encuentres a todos tus seres queridos que has amado y que sabes que han estado con Cristo. Que cuando te predicaban y te hablaban de Jesús los alucinabas y dices: ¿cómo no se muere? Y ya me tiene harto. Y ahorita por misericordia te has convertido a Dios, y te acuerdas de tu abuelita, y te acuerdas de tu tía, y te acuerdas de un primo que ya murió pero que era cristiano. Allá los vas a ver, y qué gozo y alegría ver a esa gente que amas aquí, allá están contigo también. Amén. Es una promesa de Dios. El cristianismo tiene una victoria que no te da ninguna religión: vencer a la muerte. Yo te lo he dicho más de una vez, te lo he compartido de corazón. Si una cosa temía yo de los 7 a los 27 años era morir. Tenía una conciencia que me acusaba, un pavor a la muerte, y cada accidente me trataba mi conciencia, hasta que encontré un Cristo que vence a la muerte y que está vivo a la diestra de Dios. Señor, esto es lo que yo quería: alguien poderoso que venciera la muerte. Pregúntame si ahorita tengo miedo a morir. No, honestamente no, de corazón delante de Dios te digo no, porque he visto un Cristo vivo. Me he encontrado con un Dios poderoso, me he encontrado con un Dios fiel, me he encontrado con un Dios verdadero que me ha tendido su mano durante 21 años casi que creí en Él, y que a pesar de cómo me ha ido y me está yendo, sigue siendo fiel. Amén.
Ese es Jesús, amado, un Jesús vivo. Entonces tú puedes ver que desde el Antiguo Testamento Dios habla de resucitar entre los muertos, ¿sí? Marcos 8, verso 31 dice así: y comenzó a enseñarles, otro testigo de la resurrección es Jesús mismo, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. Jesús lo predicó y se lo dijo a sus cercanos, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. No eran parábolas, no eran la clásica enseñanza de que no entiendo, Señor, ¿qué quieres decir? No, se lo decía claramente: voy a morir, pero al 3er día vivo yo, dice Jehová el Señor. ¿Qué más? Otro testimonio acerca de la resurrección. El Señor Jesús muchas veces en los 4 evangelios dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Pero Jesús no dejó de hablar claramente el camino que estaba siguiendo. El camino de la cruz no fue el día de la cruz. El camino de la cruz fue cada día. Se consagró, buscó la oración, la gracia, buscó al Padre, el Espíritu, estaba con Él, se llenó del Espíritu, se llenó de la palabra, y ese día compartió acerca del reino de Dios. Y al día siguiente se quedaba toda la noche en vela orando a Dios y buscando y adorando a su Padre que estaba en los cielos. Y al siguiente día y multitudes comían de lo que Él les ponía delante, y estaba el Espíritu de Dios con Jesús. Y a un testimonio fue el cielo cuando en 2 ocasiones el Padre con una nube le dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él escuchad, a Él seguid. Y el Señor Jesucristo tomó la cruz también, así como nos pide a nosotros cada día. Tomar la cruz, amado, es tomar decisiones. Tomar la cruz es decidir lo eterno antes que lo terrenal. Tomar la cruz es dejar tu propio deseo y estilo de vida y buscar la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Pero la decides cada día, no nada más el domingo. Seguimos. ¿Quiénes más son testigos de la resurrección de Jesús? Aquí el Señor Jesucristo ya está resucitado, amado. Aquí el Señor Jesucristo ya se manifestó. Aquí el Señor Jesucristo ya le dijo a los discípulos: hey, un fantasma no tiene huesos, un espíritu no tiene huesos, porque tenían temor de que lo que estaban viendo. Y les dijo: esas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, antes de ir a la cruz, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les habló entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al 3er día. Y después de que resucitó, les dijo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y fíjate qué les dice a sus discípulos: y vosotros sois mis testigos de estas cosas que están pasando y que estás entendiendo. Si esto fuera mentira, amado, cuando muere el Señor Jesucristo, la Escritura habla y dice que los apóstoles se fueron a esconder temerosos. Recordaron ese Jesús poderoso que se le ponía a todos, al gobernador, al rey le dijo: dile a esa zorra que predico hoy y mañana. A Herodes le dijo eso. Tenía temor de los hombres el Señor Jesús. Y de repente lo habían crucificado y dice: ¿cómo? Nuestro hombre fue crucificado.
no entendían el propósito y el por qué Jesús vino a este mundo. Y estaban amedrentados y todos escondidos. Y cuando lo ven y el Señor Jesús les habla el entendimiento y les da la claridad de las cosas, tú puedes ver a 11 discípulos y a otro que agregan después, lo vamos a ver ahorita, dando su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Y todos dieron su vida, a excepción de Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos, ¿sí? Pero todos murieron por espada, por crucifixión, por lanza, apedreado, porque ya no querían escuchar de aquel que había sido crucificado. Yo no daré mi vida por una mentira, hermano, la verdad. Si sé que es mentira, que te vaya bien, compadre, déjame, sigo mi camino. Yo no daría la vida por una mentira, y menos por un mentiroso. Ellos vieron a Jesús muerto, pero ellos vieron a un Jesús vivo, y lo vieron subir al cielo, y el Espíritu bajó y descendió en la oración, y les dio poder para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Y no les importó, antes gozo corrió en su corazón por haber sido dignos de ser golpeados por el nombre de Jesús. ¿Sí te acuerdas? Que agarraron y dijeron: no prediquen más en ese nombre. ¿A quién vamos a temer? ¿A Dios o a los hombres? Vamos a temer a Dios y no vamos a dejar de predicar el nombre de Jesús. Ah, sí, palo le dieron y lo sacaron. Y aquellos iban con gozo. ¡Wow! Estamos padeciendo por Cristo. Y los cristianos de ahora, porque no tenemos economía, porque tenemos un montón de problemas y deudas, no oramos, no leemos. Y aquellos recibían golpes por haber hablado de Jesús, de un Jesús vivo. ¿Sí empezamos a ver la diferencia, amado? En un Cristo vivo, en un Cristo que de oídas te había oído, Señor, pero no he tenido la verdad en mi vida. Esa es la diferencia, hermano. Por eso la importancia que Jesús le dijo a aquel que se acercó: os es necesario nacer de nuevo. A Dios no le importa lo que eras, a Él le interesa que seas ¿qué? Una nueva criatura, hecha a la imagen de Dios vivo, porque el Espíritu está en ti. Amén. Entonces no puedes estar en ti y que sigas haciendo lo que tú quieras, porque entonces no eres esclavo de Cristo. Eres esclavo de tu pecado, eres esclavo de tus pasiones, eres esclavo de tus concupiscencias, o eres esclavo de Satanás. Algo está mal y lo debes de razonar, hermano. Lo debes entender. ¿Qué está mal en mí? ¿Por qué recaigo en esto? Y ve y humíllate delante de Dios. Un corazón contrito y humillado jamás y nunca lo va a despreciar Jehová. Amén. Entonces Jesús le dice a esa gente que estaba en ese momento con él: ustedes son testigos. Lo vieron, lo escucharon y lo entendieron. Amén. ¿Qué más testigos de la resurrección de Jesús? Hechos 1:21 al verso 22 dice así: es necesario pues, están hablando los 11 apóstoles, van a escoger al número 12 porque Judas Iscariote se suicidó. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, cuando Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un testigo necesitamos de aquel momento, ¿sí? Hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba y lo vimos a Jesús y una nube lo cubrió. Desde Juan hasta este momento necesitamos un testigo que lo vio, lo escuchó y caminó con él. Amén. Y les dice: uno se ha hecho testigo con nosotros ¿de qué? De su resurrección.
Amado, se predica un Jesús vivo. Se predica un Jesús que está en la gloria del Padre a la diestra. Un Jesús que intercede por ti. Un Jesús que le dice a sus discípulos: lo que pidas a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Y vemos cristianos que oran y no pasa nada. Y no pasa nada. Y ahí está tu necesidad, y ahí está Dios, y aquí está tu problema, y no pasa nada. Pregúntate por qué, amado. O sea, de buen corazón, yo no quiero juzgarte, ni quiero ponerte condenación. Créelo, el Espíritu no trata eso, ni yo tampoco. El Espíritu lo que dice: ven a mí y te mostraré lo que estás haciendo mal. Ven a mí, te voy a dar vida la cual no tienes, te voy a dar gozo, te voy a dar paz, te voy a dar certeza de que estoy contigo. Amén. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu te dice: hey, aquí estoy? ¿Cómo te sientes? Y están una bandita de 5 contra ti, y de repente viene un grandote y dice: hey, tranquilo, yo estoy aquí. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Tendrás temor o agarras valor? Agarras valor, ¿va? Yo me acuerdo de un amigo que aprecio muchísimo, se lo he contado a mi familia. Un chavo que le pegaba ciertas drogas, y pues yo siempre fui muy tranquilo. Me consideraba tranquilo. Para los pleitos, no me gustaba la sangre, menos si era la mía, tenía pavor. Salgo de la secundaria, voy con estos amigos, y así de frente me encuentro a este cuate. Y dicho y hecho, o sea, quería pleito el hombre. Quería pleito, ya había pasado años y quería pleito. ¿Qué onda, Ucha? Es chaparrito, pero peligroso el hombre, ¿no? Y yo valiente, yo siempre huía. Y agarra y me da un pechazo, ¿no? Pega con la nudilla aquí. ¿Qué onda ahora sí, no? Vamos a darnos un... Y llega mi cuate, que no era mi cuate, pero en ese momento se paró por mí. Medía como un 80, un 85, todavía vive el hombre, delgado, pero así un ropero abierto. Me dice: sí, ¿quieres darte un tiro con él? Así hablo, perdón la expresión. Te lo das conmigo porque es mi brother. Te lo das conmigo, luego te lo das con él. Y si yo estaba alto, él estaba más alto. Y el cuate ya hace así. Sale, va. Chido. Se fue. Yo me le pegué. Mi héroe. Agarras valor, amado. Y lo cuento la verdad como algo que me bendijo en ese momento. Porque aquel chaparrito, qué fastidio, vaya. Pero ¿cómo te sientes cuando alguien pone su vida por ti? Porque él lo hizo de manera tal vez, no sé qué le pasó, porque no me llevaba con él. Era enfadoso, como estaba muy grande, a todos les pegaba. Pero en ese momento es mi brother, y primero te lo das conmigo y después te lo das con él. Y aquel chaparrito no era tonto. Dijo: ¿sabes qué? Ahí muere. Y nunca jamás se volvió a meter conmigo. Hasta la fecha lo saludo: ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Buena onda. Pero tuvo que salir otro más grande. Y aquí el otro más grande se llama Jesús. Y su Espíritu está con los que han creído en Él. Y el que sale a bendecirte es el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué hermoso es creer en Dios. Qué hermoso es que creas que Jesús tiene todo el poder para defenderte y ayudarte. La Escritura en el libro de los Salmos dice: de entre los que me ayuda, ahí está Jehová. Él me ayuda también. Qué hermoso es conocer a Dios, pero qué hermoso es creerle a Dios en la adversidad. En la adversidad que le creas. Se esté cayendo tu casa, se estén yendo tus hijos, la situación económica esté difícil, y aparte venga un temblor medio loco, y te digas: Señor, aquí estás. Gracias, Señor. Yo no lo he visto una sola vez, lo he visto varias veces. Situaciones tan difíciles, tan adversas, y que parece que no se acaban. Y de repente me dice: hey, tranquilo, aquí estoy. Levántate y camina, hijo, porque yo estoy contigo. Y wow, agarras valor y dices: Señor, gracias. Gracias porque vives. Amén.
Entonces, amado, qué importante es que conozcas a Jesús. Qué importante es que el que te convenza no sea yo, sea el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Eso es lo importante. Amén. Seguimos, 1 Corintios 15, 3 al 9. Predicando y enseñando acerca de Jesús, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y se le apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. ¿Sí? Dice más adelante, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque no soy el más pequeño de los apóstoles, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque dice, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo sabía perfectamente quién lo tumbó del caballo y le cegó sus ojos, y le escuchó la voz. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ese resplandor vino de atrás del sol. Si tú te le quedas mirando al sol, quedas flameado y no aguantas. Bueno, dice la Escritura que ese resplandor de luz vino atrás del sol, más fuerte que la del sol. La presencia de Dios en la vida de Pablo. Y toda su vida cambió. Y no tuvo que ir a consultar a los apóstoles, ni tuvo que ir a Jerusalén. El Espíritu estaba con él. Amén. Y no tuvo que estudiar teología y meterse a cursos y ahora vente para acá y ahora predica eso. No. El Espíritu lo llevaba a predicar. Y ese hombre fue la bendición más grande que el pueblo cristiano ha conocido, porque dice que le fue en feria como ser humano. Y lo he testificado delante de Dios, porque le dije cuando terminé el libro de los Hechos, wow, Señor, lo bueno que le dijiste en el capítulo fulanito de tal 4, 3, 5, que no le iba a pasar nada y que iba a estar con él y que lo iba a defender. Pero ve la vida de Pablo, le fue en feria en adversidad tras adversidad tras adversidad y nunca dejó de predicar. El problema cristiano hoy es que ve el problema, y como tiene tantos problemas, ay Señor, sabes que no puedo, no soluciono mi problema, y quieres que vaya y predique, quieres que vaya y testifique, quieres que vaya y anuncie las buenas nuevas de salvación. Señor, primero sácame de este problema. ¿A poco Pablo dijo eso? Te digo porque ese es el pensar del cristiano, No eres el único que tienes problemas, un servidor tiene problemas. Otros hermanos tienen problemas, hermanos en Córdoba tienen problemas, hermanos en Piedras Negras tienen problemas, pero no dejamos de hablar del reino de Dios, no dejamos compartir las verdades del Espíritu Santo en la palabra, no dejamos de humillarnos y de llorar y decirle, Señor, no puedo, ¿qué les predico? Porque yo no soy Dios ni los conozco, ni sé su necesidad, Señor. Pero si tú me quieres usar, habla a través de mí y dile las cosas que vencen su corazón. Pero no dejamos de hablar de Jesús. Y créeme que no estamos en la comodidad de mi casa, en la comodidad económica y en una situación tranquila. No, amado. Quítate ese pensamiento de la cabeza. Tú nada más, en la soledad de tu cuarto, sin que haya nadie, yo te invito que seas sincero, que pongas tus rodillas en el suelo y ahí levantes tu cara y alces tu voz y digas, Señor Dios, no te conozco, pero a partir de hoy decido hacer tu voluntad conforme a las Escrituras. Y decido seguir a Jesús todos los días de mi vida hasta que muera. En el nombre de Jesús, amén. Yo te invito a que lo hagas.
Y cuando lo hagas, vienes y me lo dices. Y me vienes y me dices todo lo que te está pasando. Sale. Por el simple hecho de decirle a Dios que quieres hacer su voluntad. Legiones de demonios, adversidades y oposición, en ese momento se levantan delante de ti y dices, ¿y de dónde salió esto? Porque no había problemas antes de que yo dijera, Señor, quiero hacer tu voluntad. Te invito a que lo hagas de corazón. Y si lo haces, por favor avísame para orar por ti. Porque el enemigo se va a levantar en contra tuya. Y solo la oración de los cristianos puede sostener a otro cristiano. Pregúntales a mis hermanos, hermano, llévame en tu corazón porque estoy padeciendo fuerte. Señor, hermano, ora por mí porque no la veo. Y hermano, tengo situaciones y ahí nos ves pidiendo ayuda y pidiendo oración. Porque el enemigo de tu alma no está jugando. Tampoco el Espíritu Santo y Jesús están jugando. Y te van a ayudar. Amén. Créelo, amado. Entonces, tú puedes ver que nuestro Jesús está vivo, amado. Tú puedes ver en esas enseñanzas lo que el Espíritu Santo te quiere revelar a un Cristo vivo de entre los muertos. Perdón. Hay una pregunta obligada, amado, la cual yo te invito a que la reflexiones. ¿Para qué resucitó Jesús entre los muertos? ¿Te has hecho la pregunta? O sea, en tu curiosidad, ahí dicen, no, a Dios no le cuestiones nada. No, sí, si es honesto y si no entiendes y si no sabes, Dios no se enoja que le preguntes. Es más, no se enojó cuando le preguntaban y lo tentaban. Le decía, me estás tentando, pero ahí te va la respuesta. ¿De quién es la inscripción? De César. Pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oh, y se admiraban. Pero les contestaba, ¿sí o no? Dios no se va a molestar contigo si le preguntas de corazón que tienes o que no entiendes. Yo si llego, Señor, no entiendo nada, Señor, pero me voy al suelo. Mi lugar favorito de oración es el suelo, porque no entiendo nada, mi estimado. Entonces, hazte la pregunta, vamos a ver qué nos dice Dios. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amado, nadie lo obligó. Tu condición de pecador y mi condición de pecador y mi vida condenada y la tuya fueron suficientes para que Jesús nos viera con compasión, para que Dios viera a esa gente, dice, es que van derechito al infierno, si no hago algo por ellos, morirán eternamente. Para que veas en este texto que no hay un hombre de carne y hueso que dé su vida y que se vuelva a levantar entre los muertos. No hay una sola religión que te haga ver eso, sino solamente Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso somos cristianos, hermano. Por eso somos victoriosos, porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Y porque de todas, ponte a estudiar si quieres algunas cuantas, porque no vas a acabar, de las que se mencionan religiones. ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué fundador de Buda, qué fundador ha muerto y ha resucitado para que tú tengas vida? Mahoma, ahí están sus huesitos. Buda, ahí están sus huesitos. Confucio, ahí están sus huesitos. Sócrates, ahí están sus huesitos. Y nadie de ellos dijo que era Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Yo soy la resurrección. El que cree en mí vive para siempre. Y yo he venido para que tengas vida y vida eterna, hermano. Eterna. El cristiano vence a la muerte y no teme a la muerte, porque has escogido un Dios que más allá de la muerte vendrá por ti y te va a guiar. Amén. ¿Te acuerdas otra vez, y lo repito, del rico y Lázaro? Muere el rico y el sepultado, muere Lázaro y los ángeles de Dios lo llevan al seno de Abraham. Hay una gran diferencia entre morir con Cristo y morir sin Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Hay una gran diferencia, amado. Y mi Jesucristo vive para siempre. Es Dios y está sentado a la diestra del poder del trono. Y nadie, absolutamente nadie, lo va a quitar de ese lugar. Amén. Vimos la semana antepasada, su reino es eterno. Entonces tú puedes ver en ese texto, dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y no tenía la S de Superman. No, esas son caricaturas, son fábulas, son cuentos, son películas. Mi Jesucristo es real. Mi Jesucristo te ve desde los cielos y responde a tu clamor y responde a tu necesidad. Amén. ¿Tendrá poder Jesús o es un pobre débil que fue a la cruz? Amén, hermano. Dice, yo pongo mi vida. Ve el amor de Dios y del Hijo. Yo pongo mi vida. Nadie me pide. Yo voluntariamente la doy por amor a tu alma que está en pecado. Y te dio vida juntamente con Cristo, aún estando en pecado. Créelo, hermano, y serás salvo tú y tu casa. Cree en este Jesús, al que vive y reina. Y luego dice el canto, vive y reina en mi corazón. Amén. Ok, amados, ¿por qué más podemos decir que resucitó Jesús? Siendo pecadores, siendo egoístas y rebeldes. Dice, estaba hablando de Abraham. A Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Su fe le fue tomada por justicia. Creyó que Sara, su esposa, estéril durante 80 años, nunca pudo, ¿sí? Y ahora Dios le dice, pues esa anciana de 80 va a tener un hijo tuyo. Y dice, pues sí va a ser un milagro, Señor, porque en toda su juventud no pudo. Y ahorita me dice que va a poder, pues yo te creo. Su fe le fue tomado por justicia, le creyó a Dios. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Y yo puse ahí, tu fe será contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. ¿Para qué, hermano? Para vuestra justificación. Cuando el Espíritu está contigo, nos da el Espíritu de adopción y decimos, Abba Padre. Ya no somos enemigos de Dios, somos hijos de Dios. Ya no nos ve como pecadores. ¿Te acuerdas que dice la Escritura? En Adán todos son pecadores. En un justo que es Cristo, todos somos justos, porque hemos creído en aquel que pagó por todos nuestros pecados. Todavía no nacíamos y dio su vida para que creyendo en Él todos nuestros pecados fueran perdonados. Qué hermoso es conocer a Dios. Qué hermoso es que digas, sí, Señor, yo te creo. ¿Cómo deciste? No sé, pero te creo. ¿Y cómo se va a alimentar tu fe? ¿Qué dice la Escritura acerca de tu fe? La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y le crees a Dios. Yo te invito y te hago otra invitación. Pásate 1 hora de lectura diaria. Ponte la hora que tú quieras. Pero agárrele, Señor, me consagro esta hora a ti.
te quiero conocer. Dice el loco del Memo, que si yo te invoco, tú me respondes de los cielos. Pero créele a Dios, a mí no. Él dice eso. Clama a mí, yo te responderé y tú me honrarás. ¿Sí dice así? El libro de los Salmos. Entonces, dedícate una hora y dile, como me dijeron a mí, pídelo en el nombre de Jesús, porque es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dedícale una hora diaria. El Espíritu va a testificar y va a decir, amén, Señor, esto es verdad. Y le vas a creer. Pero te invito a que hagas lo contrario. Una hora es muy poquito. Después de las 6, 7, 8, 9, más el desvelo, 4 horas diarias veas la tele. De lunes a sábado. De las 6, 7, 8, 9, 10. Para que no te desveles. Y el sábado me avisas, te doy mi teléfono si quieres, me manda un WhatsApp y me dices cómo está tu fe en Cristo. ¿Sale? ¿Qué te alimentaste? De lo del mundo. Y vas a hablar las cosas del mundo y escuchaste al mundo. Pero si tú te consagras en lectura, meditación, obediencia y oración a Dios, ¿qué crees que va a haber en ti? Fuego, pasión por el nombre de Cristo Jesús. Y el que dice de los cielos amén es Dios. Y el que dice te invito a que me busques para que me halles es Dios. Amén. Entonces, repito un texto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es ahorita, hermano. Si entras al cielo, ya no vas a necesitar fe. Oye, si era real, sí, porque el Espíritu dio testimonio a tu espíritu que todo era verdad. Amén. Dice otro, Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Y de quién está hablando? Del Espíritu Santo que le ha sido dado una vez a los salvos, a los que han creído en Jesús vivo. Porque el católico cree en un Cristo figurita, de madera, de oro lo pueden hacer, de barro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy hablando de un Cristo resucitado de entre los muertos. Amén. El Espíritu es el que digo que te va a dar vida. Termino con ese texto, Juan 11, 25, 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la invitación es hoy para ti, hermano. ¿Qué dice ahí? Y todo aquel que vive, levante la mano el que tiene vida hoy. Amén. Y todo aquel que vive y cree en Jesús, no morirá eternamente. Pero Jesús te dice, ¿crees esto? Es en ti que le creas, hermano. Y el Espíritu hoy testifica esa verdad en tu corazón. Amén. Vamos a meditar, hermano. Te invito a que cierres tus ojos. Créeme que rogamos a Dios porque sea el Espíritu el que te hable, sea el Espíritu el que instruya tu alma, tu vida, tus decisiones. Y el único que perdona y da vida se llama Jesús. Amén. Cambia mi corazón, hazlo fiel.